La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo. Ya estamos aquí de vuelta de vacaciones, por supuesto, como ustedes ya bien saben, a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la Ciudad de México, en algunas otras partes de la República Mexicana donde los coches no importan tanto, también en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá y en todo el mundo a través de nuestra página de internet www.radioformula.com.mx. Como siempre, y antes de empezar, les recuerdo que tenemos a su disposición el teléfono multilínea 5166-3403, la Alada Nacional Internacional 01800 800 0103 y los tres medios para comunicarnos, bueno, dos en realidad, ya estoy sumando de tres, apareció uno más milagrosamente. Nada más son dos para comunicarnos vía electrónico digital, que son el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la historia. Y primero que nada, pues amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades por este año que inicia, en el cual de veras les deseo que nos vaya lo mejor posible a todos. A todos. Sé que las circunstancias no son fáciles, sé que va a ser un año complicado en muchos aspectos, pero también sé que tenemos la voluntad y la capacidad para echarle ganas y que nos afecte lo menor posible todas las cosas que están sucediendo, las cuales ni siquiera quiero recordar porque ya bastante tenemos para la cuesta de enero como para seguir hablando de ellas, y este es un espacio dedicado mejor a la historia. Y es importante, déjenme platicarles simplemente como una especie de moraleja personal, que justamente ante las dificultades, ante los problemas, la historia sirve de mucho. Justamente aquella frase que todos conocemos que dice que la historia es maestra de la vida, es verdaderamente aplicable en las circunstancias actuales, porque debemos saber que México ha enfrentado siempre problemas gravísimos a lo largo de su historia, seguramente más difíciles que los que hemos vivido hoy. Claro, nos toca a nosotros vivirlo, eso es lo interesante. Las generaciones pasadas, muchas, varias decenas de generaciones pasadas, afrontaron retos y riesgos seguramente muy difíciles, muy complicados, mayores que los nuestros, y pues simplemente la historia nos da la lección de que a la larga el tesón, la perseverancia, la buena fe es la que triunfa. Claro, hay que vivirlo en carne propia primero, pero finalmente estoy seguro que saldremos de estas como hemos salido de tantas otras más. Y para eso, para ayudarnos a enfrentar y a confrontar el futuro, está este programa de la historia que quiero vivir, en donde, como lo anuncié hace 8 días en el programa grabado, nos vamos a dedicar a lo largo de este año, si Dios nos da licencia, por supuesto, a examinar varias de los momentos más estelares de la historia de México, que por casualidad en este 2017 tienen ese carácter de conmemorable. Yo no diría que celebrable muchos de ellos, pero sí de conmemoración, de recuerdo, de evocación, porque fueron momentos interesantes, algunos delicados, otros hasta divertidos, pero finalmente todos que forman parte de ese legado que recibimos como mexicanos de hoy, de nuestros antepasados. Y de eso vamos a empezar a hablar este día, este sábado aquí en vivo ya, una vez más. Simplemente les comento rápidamente que en Cuba pues sí percibí cambios interesantes, no necesariamente por la muerte de Fidel, sino simplemente por la liberalización que ya comienza a darse. Fue curioso que el día 2 de enero, que fue el aniversario de la revolución, me tocó ver en televisión, por supuesto, no asistí, pero sí escuché el discurso del presidente de Cuba, Raúl Castro, en el que él decía claramente que no se equivocara nadie, que seguirían en el socialismo, pero que había que eliminar los tabúes para aceptar la inversión extranjera. Es decir, sí, pero no, o no, pero sí. Pero sin embargo ya vi cosas muy interesantes, por ejemplo, el aeropuerto José Martí ya no se da abasto con tanto vuelo
que llega de los Estados Unidos, y con tanto cubano norteamericano que también estaba regresando de vacaciones a ver a sus familias allá a la isla, y llevaban todos ellos cantidades inmensas de aparatos, pantallas de televisión, aires acondicionados, hornos de microondas, y me percaté que en la hojita de aduana, pues la gente ya tiene derecho a llevar aparatos electrodomésticos, simplemente basta con señalarlos, y por eso había, no se imaginan, carretonadas de televisores y de otro tipo de aparatos que seguramente los cubanos norteamericanos llevaban de regalo para sus familiares allá en La Habana. Además de que hubo un cambio sustancial que me percaté al llegar a migración, antes, las veces que ha habido en épocas pasadas, había unas mamparas que no te permitían ver hacia el otro lado y la familia pues tenía que separarse y pasar uno por uno y no sabías qué había del otro lado. Esta vez ya las quitaron y todo es abierto y pasan las familias enteras y se ve lo que sucede del otro lado de la barra de migración. En fin, cambios interesantes que no es el motivo del programa, pero simplemente quería yo comentárselos. Vamos a empezar, por supuesto, cumpliendo con los deberes. Don Rolando Orozco, muchas gracias, que me ha escrito hace rato y me dice que me saluda desde Puebla, Zaragoza, donde nos escucha cada 8 días, que el tema le parece genial y que de verdad escucharme, muchas gracias, resulta esperanzador en esta coyuntura de pánico y caos colectivo. Dice que él al menos se refugia en la nobleza de la historia, porque el presente se presenta desalentador y el futuro aterrador. Nos manda saludos afectuosamente. También le agradezco muchísimo a don José Naum, que me ha escrito también y me dice que buenas tardes, feliz año nuevo, que esté lleno de interesantes clases sabatinas de historia. Con los acontecimientos del saqueo de los últimos días, puedo entender a aquellos que rechazaron los métodos de Hidalgo durante los primeros días del levantamiento de la independencia, donde los españoles sufrieron las acciones del pueblo enojado y molesto contra el gobierno, donde vemos que basta con dar rienda al saqueo para ver los disturbios que hubo en México esta semana. Sí, tiene usted razón, don José Naum, nada más simplemente le haría una pequeña aclaración y añadido, en los días de los saqueos de Hidalgo no solamente se saquearon a los españoles, también a los criollos adinerados y en general a todos los habitantes de ciudades como San Miguel, como Celaya, como la propia Valladolid y Morelia, como Guadalajara, y bueno, Guanajuato no se diga, fueron víctimas de los saqueos, que fueron verdaderamente incontrolables aún para el propio padre Hidalgo, que no podía controlar ni detener a sus huestes que se encontraban francamente enardecidas y enfebrecidas. También quiero agradecer muchísimo, aquí tengo otros mensajes más, que me ha escrito también muy amablemente, don José Luis Espejer, que está manejando, por supuesto, dice que está allá en el puerto de Veracruz lluvioso y con mucho aire, y que está listo para escucharnos, que los reyes le trajeron el libro de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que está fascinante, como siempre, y que me pide saludos a sus compañeros conductores que también ya nos escuchan. Pues qué bueno, me da muchísimo gusto, eso grande, es muy, muy alentador. Maru Uribe también me escribió hace un momentito, me dice que está feliz por estar escuchándonos ya otra vez en vivo, que el itinerario para este año suena muy, muy interesante y nos manda un afectuoso saludo, muchas gracias. Alma Noemí Cota nos escucha desde Perris, California. Dice que si en el programa de hoy podría darle mi opinión sobre la trilogía Érase una vez México de Alejandro Rosas y Sandra Molina, que ya leí el tomo 1 y que le gustó, pero le gustaría saber mi opinión. Bueno, indudablemente Alejandro Rosas es un muy buen divulgador de la historia. Debo decirle que tiene algunos rasgos de superficialidad. Yo lo estimo mucho, lo estimo bien, pero sé que escribe para vender libros. Y Sandra Molina, pues, no tiene mayor experiencia, pero sin embargo Alejandro la sumó al proyecto y creo que lo han hecho bien. Son 3 tomos, es un repaso rapidísimo por la historia de México, con algunas cosas interesantes, pero simplemente le diría yo, léalos, sí vale la pena, porque creo que es una buena, muy buena manera de enfrentar de manera pues sencilla, rápida y fácil el tema de la historia de México en un repaso rapidísimo, pero que le va a aportar mucho, estoy seguro, no lo desperdicie. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que el tema de hoy se refiere justamente a un acontecimiento que sucedió en México hace 150 años. Ya sé que está muy cerquita el centenario de la Constitución, que vamos a conmemorar el día 5 de febrero. Yo sé que está muy cerquita, pero
De eso vamos a hablar acercándonos a la fecha. Yo tengo ciertos resquemores con respecto a esta celebración constitucional, simplemente porque efectivamente celebramos 100 años de que se expidió nuestra Carta Magna, que no es la misma la que tenemos hoy a la de hace un siglo. Eso también es importante declararlo. Sí, ha perdurado porque la han reformado 400 y tantas ocasiones. Entonces, bueno, si don Venustiano Carranza, si Francisco J. Mújica, si los demás diputados constituyentes de 1917 que allá en Querétaro la redactaron, hoy se levantaran, leyeran la Constitución, ya no la iban a reconocer como suya. Simplemente tenemos un problema gravísimo. En esa Constitución se declaró en el artículo 27 constitucional la soberanía de la nación mexicana sobre todos los recursos del subsuelo, y pues ya vemos en las que andamos, ¿no? ¿De qué nos sirvió ser soberanos y dueños todos los mexicanos del petróleo? Pues de no mucho, pero ese es un tema pues que abordaré más adelante, porque quiero irme a otro tema, porque este primer semestre del año nos va a dar oportunidad de ir siguiendo poco a poquito, no lo voy a hacer de manera continuada, poco a poquito sobre el 150 aniversario de la caída de Maximiliano. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos de nuevo a cuenta aquí, amigas y amigos. Les recuerdo, por favor, que tenemos a su disposición el Facebook Villalpando la Historia y el correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com. Rápidamente, miren, ya me escribió doña Jessica Albarrán, que siempre nos escribe y dice, buen comienzo de año, y que no me escuchó la semana pasada porque se le borró la mente con eso de que hay que resetearla para tanta historia para comenzar el año bien. Muy bien, doña Jessica, muchas gracias, muy amable. Don Fernando Salinas, que me saluda desde McAllen, allá en Texas. Dice, un tremendo gusto escuchar sus programas, que me manda un fuerte abrazo. Gracias por tan ameno programa. Muchas gracias a usted, don Fernando. Se lo aprecio mucho. Y dice, feliz año. A ver cómo nos va acá y allá con Trump. A ver cómo nos va. Efectivamente, tiene usted toda razón. Lalo Núñez, que siempre nos escribe, dice, feliz año 2017, en el que nos pueda compartir excelentes datos históricos y atentos al programa. Muchas gracias a Lalo Núñez, que también siempre nos ha escrito. Don Pedro José Campos Lara, que me dice que ya veo al padre Hidalgo rasgándose las vestiduras por lo que la turba que lo acompañó y que hizo rapiña y robo eran infiltrados de la corona española. Muy buen chiste. Efectivamente, el padre Hidalgo no se rasgó las vestiduras. El que se las rasgó fue Allende. Allende sí fue con el padre Hidalgo a decirle, por favor, padre, mire lo que está pasando, están saqueando las ciudades. Pero el padre Hidalgo pues simplemente no hizo mucho caso, que digamos, y esto le va a ser echado en cara después en su proceso. Pero no eran infiltrados de la corona española, efectivamente, pero me gustó la forma en que lo expresa. También le agradezco muchísimo a don Javier Arellano. Dice, saludos de Nueva Orleans. Dice, hola, soy Javier Arellano, veracruzano, y me he mudado con mi esposa a Nueva Orleans, Luisiana. Lo escucho por internet, que a ver si les puedo contar algo histórico entre México y Luisiana, y que salude yo, por favor, a su esposa Zaira, por favor, con todo gusto. Feliz 2017. Y sí, mire, le prometo que es un tema bien interesante, y particularmente Nueva Orleans, en su relación con México en general, pero particular y especialmente en un triángulo, y tengo que comentar algo ahorita, en un triángulo o cuadrilátero más bien, que se dio gracias a la comunicación marítima en el Golfo de México entre Nueva Orleans, La Habana, Veracruz y Mérida. Ya sé que Mérida no es puerto, pero había un puerto ahí cerquita que se llama Cisal, que es donde llegaban los barcos en la época, digámoslo así, colonial y todo el siglo XIX. Así que de esto le prometo que vamos a hablar, porque recuerde usted que en Nueva Orleans, allí era un lugar de refugio de mexicanos liberales, porque ahí estaban también las logias anfictiónicas masónicas que desde los Estados Unidos les daban instrucciones a los beneméritos liberales mexicanos. Por cierto, hablando de Mérida, le agradezco mucho a mi querido amigo y mi oftalmólogo que me operó de cataratas, Tony Cáceres, un gran y afamado médico yucateco, que me ha avisado el día de ayer que justamente ayer 6 de enero se celebraron los 475 años de la fundación de Mérida allá en Yucatán. Híjole, ya son 475 años de fundado de esa bella ciudad, así que desde aquí felicito a todos los yucatecos y especialmente a todos los amigos de la hermosa Mérida, Yucatán. También le agradezco igualmente a doña Aurora Sánchez, que está escuchando también en este momento. Muchísimas gracias. Bienvenido el año, pues bienvenido, aquí estamos ya
Doña Aurora, muchísimas gracias, se lo aprecio mucho. Bueno, sigamos con lo que estamos platicando. Más bien con lo que apenas voy a empezar a platicar. Este semestre nos va a dar la oportunidad de seguir en brincos, porque no lo voy a hacer consecutivamente, sino poco a poquito, los últimos 6 meses de existencia del Segundo Imperio Mexicano. Es decir, también los últimos 6 meses de vida de Maximiliano, el que fuera emperador de México. Ya sé que mucha gente no le gusta que diga yo que fue emperador. Bueno, pues sí lo fue, pues, de los que creyeron en él. No vamos a estarnos ahorita con las formalidades. Sí, es un usurpador, ya saben yo lo que opino sobre eso. Pero bueno, hay que reconocer el grado o el cargo de emperador para hacerlo más sencilla la narración histórica y para que no esté cargada tampoco de política, porque si nos comenzamos a decir el supuesto emperador, pues me vuelvo yo muy formal y ya parecería yo más bien otra cosa, ¿no? No un platicador de la historia como trato de hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar hoy y en las siguientes semanas seguramente también, para luego ya entrar al tema constitucional y luego regresar otra vez acá, luego entrar al tema de mina, y en fin, hay mucho de qué platicar en este año, pero vamos a entrar a estos últimos 6 meses de vida del imperio, con un tema hoy muy singular. Como lo puse en el Facebook, si ustedes lo vieron, amigas y amigos, Maximiliano se encontraba entre dos lobos, dos verdaderos y feroces lobos, que lo eran por una parte el emperador de Francia, a quien le debía todo, Napoleón III, y por la otra parte al propio operador de Napoleón aquí en México, el mariscal Aquiles Bazén. Dos personajes que jugaron sucio con Maximiliano. Claro, hay que anotar que a nuestro buen amigo Maximiliano, que finalmente pues hay que tenerle un poquito de misericordia, yo no sé si era muy ingenuo o era muy tonto, y lo engañaron y abusaron de él, pero de manera francamente horrible. Claro, él se lo buscó, ¿eh? También no pudo uno andar por la vida haciendo lo que él hacía, y también, por otra parte, su mujer, Carlota, pues lo presionó al pobre individuo hasta el grado de que lo obligó a aceptar venir a México. Pero sin embargo, los dos factores fundamentales de la caída y del fracaso del imperio mexicano son precisamente, uno, el que lo creó, Napoleón III, y el otro, el que lo debió haber consolidado, que era Aquiles Bazén. Pero vamos por el principio, fíjense amigos, Maximiliano le debía todo a Napoleón III, que es una historia que ya hemos platicado, cuando hablamos el año pasado, ustedes se acordarán un poco de Maximiliano, de su parte biográfica personal, porque anunciamos en aquel entonces que dejaríamos para este año la parte político-militar y finalmente el papel ante la historia. Pero Maximiliano le debía en realidad la corona de México a Napoleón. Napoleón, que era un hombre muy astuto, imagínense ustedes, pertenece a una familia, los Bonaparte, que aunque no es un descendiente directo del viejo y gran emperador Napoleón Bonaparte, Napoleón I, sí es en cambio pues un sobrino, no muy lejano de él, es hijo del hermano menor de Napoleón Bonaparte, y por casualidad de pronto sus primos, los que había hombres, así como el propio rey de Roma, el hijo auténtico y legítimo de Napoleón, fueron muriendo y de pronto se queda él. Él es el más llamado a lo que él piensa que es continuar la dinastía de los Bonaparte. Es un hombre muy, muy singular, que tiene talento indudablemente, que es un político indudablemente, que tiene inclusive sueños visionarios también muy, muy interesantes. Fíjense, bajo su mando, Francia decidió volverse una potencia colonial, va a invadir el norte de África, va a llegar a Indochina, lo que hoy es Vietnam, y va a intentar después también él penetrar en América a través de México. Es un hombre de una visión de mundo importantísima, global, diríamos hoy en día. Es él quien manda a construir, por ejemplo, el canal de Suez. Es decir, no es un tonto, ¿eh? Al contrario, es un hombre bastante bien dotado de inteligencia, mañoso como él solo, pero además ambicioso como nadie en el mundo. Quizá porque a pesar de ser un Bonaparte era pobre, porque finalmente los Bonaparte, muchos de ellos quedaron en la ruina después de el fracaso de su tío, el gran emperador.
Quizá porque de veras sentía en su espíritu, en su mente, que tenía pues esa forma de natural de heredar el linaje de su tío. Claro, le van a llamar Napoleón el Pequeño, ¿eh? Porque no es como Napoleón el Grande, que aquel sí era verdaderamente un hombre inteligente, con un seguramente IQ muy, muy alto. Y este hombre, que tampoco cantaba mal las rancheras, pues tampoco está a la altura de su tío. Y sin embargo, Napoleón Bonaparte, que era pequeñito, es el grande, y este, que era muy, muy alto, es el pequeño, Napoleón el Pequeño. Un sobrino de su tío, pues. Pero un hombre, pues, que logra primero, fíjense qué interesante, convertirse en presidente de Francia, cuando en una época se fundó la Primera República, es electo presidente de la República Francesa, y luego él mismo propone, mediante un plebiscito, transformar la República nuevamente en el imperio que fue el de su tío, y plebiscitariamente, con una mayoría abrumadora de la población francesa, se convierte en emperador de Francia. Es decir, a diferencia de su tío que fue emperador por designio de unos cuantos, él, Napoleón III, sí se ha convertido en titular de la monarquía francesa por voto directo y mayoritario de la población. Y quiso hacer de nueva cuenta lo que hizo su tío, engrandecer a Francia, y entró en conflicto con muchas potencias, y una de ellas, que fue víctima de él, por supuesto, porque la derrotó, fue Austria. Napoleón decidió apoyar a los italianos en su unificación, y para esto hizo la guerra a Austria, vence a Austria, humilla al emperador Francisco José, el emperador austriaco, y luego, como magia, entre otras muchas razones, para de alguna manera ya hacer las paces y darse un abrazo con Francisco José, se le ocurre la puntada de invitar al hermano de Francisco José a convertirse en emperador de México. En México, aquí, en la Asamblea de Notables, la que bajo el amparo de las tropas francesas decidió que teníamos que ser monarquía, éramos tan sumisos, fíjense amigos lo que hicieron los mexicanos, que decidimos pedirle a Napoleón que por favor nos indicara algún príncipe católico que él consideraba conveniente para venir a gobernarnos, y entonces él magnánimamente nos mencionó a Maximiliano. Pero volvemos enseguida, amigos. Ya estamos aquí de nueva cuenta, este tercer segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias amigos que me han estado escribiendo, muy amables, se los aprecio muchísimo. Por ejemplo, me dice don Alberto Flores que por este medio quiere felicitarme y a mí y a mi familia, mucha salud y prosperidad. Muchas gracias, igualmente para la suya, por supuesto, esperando que el programa siga al aire por muchos años. Yo también así lo espero, porque siempre es muy interesante, que aprende mucho. Muchas gracias, se lo agradezco infinitamente, pero créanme que yo aprendo más porque preparar los temas, estudiar y sobre todo responderles a ustedes así al aire, al chilazo, como decimos en nuestro país, a mí me hace aprender también. Don Pedro Alpuche González también, saludos y felicitaciones desde Cancún. Sábado de Historia, excelente programa. Bueno, esto que dice que me parece fabuloso. Aquí aprendo lo que en la escuela no me enseñaron. Muy atentos por el Caribe. Don Pedro Alpuche González, muchas gracias, lo aprecio mucho. Este correo es maravilloso, que lo quiero leer completo. Dice, lo escuchamos en el camino, mi esposa y yo manejamos un tráiler. Lo felicitamos por su magnífico programa. Ahora vamos de Nueva Jersey a Portland, en Oregon, con mucho frío, pero entretenidos con su programa. Mándenos un saludo, gracias, Fernando y Blanca, que me han escrito, seguramente van oyendo por internet, allá en las carreteras, no sé si están nevadas, por el norte de los Estados Unidos, pero felicidades, muchas gracias, y aquí los saludé como me lo han pedido, muchísimas gracias. Don Alberto Flores me dice que le gustaría saber si alguna vez se reunió Benito Juárez y Maximiliano Habsburgo, que se vio en la cara alguna vez. No, nunca. La única vez que se vieron, y bueno, no se vieron en realidad, es cuando don Benito fue a ver el cadáver de Maximiliano ya en Querétaro. Le abrieron la caja para que lo viera, ya estaba embalsamado, lo vio, y comentan que hizo algún tipo de, pues de, no sé si mal chiste o como diciendo, pues tiene entradas en la cabeza, pero eso no significa que fuera muy inteligente. Eso dijo don Benito del cadáver de Maximiliano, pero no, nunca se vieron. Inclusive se dice que Maximiliano le escribió una carta que recibió Juárez, al parecer sí fue cierto, la carta no se conoce,
pero sí se conoce muy bien la respuesta que don Benito le dio a Maximiliano. Es una carta muy, muy famosa que está fácilmente localizable, inclusive en internet, en donde pues Juárez, por supuesto, rechaza todos los ofrecimientos y todas las cuestiones que quería plantearle el propio Maximiliano de que se uniera a él. También le agradezco muchísimo a nuestro querido amigo Manuel García López Vázquez, que es allá de Querétaro, dice que nos está escuchando, que están ya listos escuchando el premio de fin de semana, que es el programa. El programa le parece muy bueno, un abrazo fuerte, y que hay una contradicción muy curiosa en la historia. Napoleón IV, que es el hijo de Napoleón III, efectivamente un muchacho que nunca llegaría a gobernar Francia, el hijo de Napoleón III y de su esposa la emperatriz Eugenia, murió en Sudáfrica peleando a favor del ejército británico, lo cual es cierto, ¿eh? Es algo curioso, pero real, absolutamente real, cosa que le agradezco mucho a nuestro amigo Manuel García López, también Andrew Pérez, muchísimas gracias, bonita tarde, igualmente para ti, se lo aprecio enormemente, y bueno, creo que son todos los mensajes hasta este momento, vamos a platicar, si no, no avanzamos nada. Bueno, decía yo que Napoleón quiere congraciarse con Francisco José y por lo tanto le propone que sea Maximiliano quien venga a gobernar a México, y Maximiliano y Carlota se lo creen de veras creen que la providencia los ha llamado a un destino importantísimo para gobernar y salvar a los mexicanos. De veras lo creían a pie juntillas, o querían creerlo quizás. Es algo que nunca podremos dilucidar porque los dos estaban pues entre entusiasmados, hartos de la vida que llevaban en Europa, seguramente hastiados de las desavenencias familiares en Austria y en Bélgica, de que los tenían hechos a un ladito. Claro, porque Maximiliano había fracasado, tanto como gobernador del reino lombardo Veneto, como en la propia guerra entre Austria y Francia, porque pues se rindió sus barcos a sus órdenes en Venecia, los rindió y prefirió no combatir y mejor los entregó. Entonces no era precisamente un hombre bien visto por su hermano mayor, quien vio también la oportunidad de deshacerse de su hermanito, que había sido muy latosito, y de su cuñada de paso. Así pasa a veces en las familias, ¿no? Pero Maximiliano se lo creyó, y fíjense, puso tres condiciones a la Comisión Mexicana que lo fue a ver para ofrecerle la corona de México. Una primera, que su hermano mayor, Francisco José, le diera permiso. Una segunda, que Napoleón III, con lo cual Maximiliano sabemos que reconocía que el verdadero autor de todo era Napoleón, pedían Maximiliano que Napoleón III garantizara la consolidación del imperio mexicano con su apoyo militar y apoyo financiero, de dinero. Tercero, y eso es lo más bonito de todo, que el pueblo mexicano, en su gran mayoría, le pidiera, lo aceptara, lo reconociera como emperador. Tres requisitos que planteó Maximiliano. Bueno, esto es algo muy, muy curioso, porque los tres requisitos que él puso tuvieron respuesta pronta. La primera, por ejemplo, su hermano Francisco José, deseoso de deshacerse de su hermanito, decía yo hace un momento, le propuso firmar de inmediato para darle su real permiso, el pacto de familia. Un documentito por el medio del cual Maximiliano renunciaba a todos los posibles derechos de sucesión y de posición en la familia imperial austriaca. Híjole, era despojarlo de todo, ¿eh? Maximiliano dubitativo como él era, pero finalmente decidió, por la presión de su esposa Carlota, que era la que estaba verdaderamente interesada de salir de ese agujero espantoso que era Miramar, porque para ella era horrible, pues Maximiliano firmó y por este simple hecho fue despojado de todos sus derechos de la Casa de Austria. Segundo, Napoleón, quien recibe a Maximiliano cuando aún no aceptaba en París, y lo trata como si fuera monarca y lo hace presenciar un desfile, ofrece bailes en su honor, le da recepciones con decoraciones, lo lleva a pasear, en fin, le da una magnífica bienvenida a París. Napoleón le propone
lo que se llamaría después los tratados de Miramar. El reconocimiento de Francia de que ella, ese país, mantendría un ejército de ocupación al menos por 3 años para ayudar al Imperio Mexicano a consolidar la paz, a contribuir a su organización, a su desarrollo, como un compromiso fundamental de Francia de Napoleón III. Pero a cambio, y esto es lo más interesante de todo, a cambio Maximiliano tendría que pagar el costo de la expedición militar. Es decir, del Tesoro mexicano, de la Hacienda mexicana, tendrían que cubrirse los sueldos y gastos que ocasionase el ejército de ocupación en México. Pero también, en el mismo Tratado de Miramar, Napoleón, porque lo que Maximiliano pedía eran soldados y dinero, también le propuso y le ofreció un empréstito, o sea, un préstamo internacional que, en contrapartida, México también se comprometía a pagar. Muy astuto, muy listo que era Napoleón, planteó una cláusula adicional, una especie de cláusula de penalización, diríamos hoy en día, en el cual advertía que si Maximiliano no pagaba, que si no se cubría lo que debía darse mensualmente para sostener al ejército, que si no se cubría lo que mensualmente debería darse para pagarles a los inversionistas que habían aportado dinero en el préstamo, a la larga, ante la insolvencia de México, Francia se quedaría con Sonora, con el estado de Sonora. ¿Por qué Sonora? Bueno, porque en la mente de aquel tiempo de Napoleón, un hombre que tenía, repito, una especie de grandes visiones continentales y globales de lo que pasaba en todo el mundo, tenían ellos la creencia de que al estar pasando por Sonora, cierta parte de la Sierra Madre Occidental, que comunica con las montañas que hoy recorren el estado de California en los Estados Unidos, en donde años antes, en 1847 y 48, se encontraron los gambusinos grandes y riquísimos minerales de oro, pensaban que las ramificaciones de esas vetas de metal áureo se extenderían por la misma sierra hasta el estado de Sonora y que seguramente en Sonora había minas de oro al por mayor. Pensaban que había una riqueza subterránea allá en Sonora y hasta allá mandó las tropas francesas, llegaron hasta Hermosillo, porque ahí creían que había oro. Claro, no sabían que no había nada, pero finalmente pues tampoco se quedaron con Sonora porque nadie pagó nada. Tercer requisito, y es el más bonito de todos. Maximiliano pidió que fuese proclamado y aclamado por el pueblo mexicano como su emperador, y ocurrió un fenómeno muy curiosito, muy democrático. De pronto recibió actas de las principales poblaciones del país, en donde le indicaban que de una población de cerca de 8 millones de habitantes que había en todo México en aquel año de 1864, más de 5 millones, casi 6 millones de mexicanos estaban a favor del imperio y a favor de Fernando Maximiliano como emperador de México. Claro, no se detuvo a considerar Maximiliano, que eran actas elaboradas en todos aquellos lugares donde había soldados y tropas de guarnición francesas que ya estaban diseminados por casi todo el territorio nacional, y en todos aquellos sitios donde había pues soldados de Francia y bayonetas francesas, ahí se levantaban las actas. Pero volvemos enseguida, amigos. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este último tramo, el día de hoy, que se me fue rapidísimo, yo creo que por ser el primero del año, y voy a toda velocidad también, me doy cuenta, pero es que la verdad es que hay que iniciar el año con mucho vigor y mucho entusiasmo, y después de unas semanitas de vacaciones, como que ya estoy listo, ya estaba listo y ansioso esperando el poder estar aquí con ustedes en vivo. Gracias, muchas gracias. Me escribió mi querida alumna, exalumna más bien, hace muchos años, brillante abogada y estupenda amiga, Iliana Palestino, muchas gracias. Dice, mi querido José Manuel, siempre es un placer escucharte, haces grande los sábados. Gracias, se llama afecto, en serio. Te mando un abrazo y mis mejores deseos para ti y para tu familia. Igualmente para ti, para tu señor marido, también muchísimas gracias y felicidades.
También tengo otro mensaje muy muy interesante que me acaba de llegar, que voy a leer rápidamente, de nuestro amigo Federico Flores, que siempre a mí nos escribe, y me dice que le dejó una buena impresión la selección de temas de lo que platicaremos este año, y que se acordó que la primera vez que tuvo la suerte, dice, la suerte es mía de tenerlo usted de amigo, de conocerme, fue en los programas en los que participé hace ya muchos años en Clio, que a veces repiten sobre Maximiliano y Carlota. Cada año los repiten más o menos. Eso se grabaron, yo creo que todavía en el milenio pasado. Y que se acuerda que en uno de ellos mencioné que había un proyecto de expansión del Imperio Mexicano hacia Centroamérica. Que si podría explicarle de qué se consistía, que si era algo real o si era un sueño de opio para mantener ocupado a Maximiliano. Saludos y que espera que le haya pasado muy bien con los seres queridos. Pues sí, así fue, muchas gracias por los deseos. Le explico rápidamente, sí había, que no sé si lo llegué a platicar cuando hablé de Maximiliano, pero sí había un proyecto muy muy claro. Maximiliano tenía la intención, por supuesto, una vez establecida la monarquía en México, de que su hermanito menor, el archiduque Luis Víctor, se casara con la hija del emperador del Brasil, de tal suerte que a la larga, porque no tenía hijos varones en ese momento el emperador de Brasil, a la larga su hermanito Luis Víctor se pudiese convertir en emperador de Brasil por estar casada con una de las Braganza, que son de la línea real brasileña y también portuguesa. Entonces él pensaba pues que si estaba un Habsburgo en México, Maximiliano, y otro Habsburgo en Brasil, Luis Víctor, a la larga podían hacer entre los dos grandes países de América, que así los llamaba Maximiliano, el esfuerzo por avanzar Brasil hacia el norte y México hacia el sur, hasta tocarse, digámoslo así, en Panamá y establecer un gran imperio Habsburgo en América. Era un poquito sueño de opio como el que se tomaba Maximiliano y se lo fumaba, ¿eh? Pero efectivamente sí hubo ese gran proyecto que no tenía mayores visos porque Luis Víctor ni le interesó. Él, para empezar, no le gustaban las mujeres, ya sabemos que tenía pues una preferencia sexual distinta como hoy se dice, y nunca pensaba en casarse con una mujer. Así que falló por ahí el sueño, pero sí existió. Bueno, rápidamente, Maximiliano llega a México ya confiado con el apoyo francés de Napoleón, y cuando llega se encuentra con la novedad de que las tropas francesas en México, que son más o menos 33,000 soldados, a los cuales habría que añadir unos 2,000 austriacos que también vienen con él, y unos 1,000 belgas más o menos que también forman la Legión Belga, que vienen en teoría como escolta de Carlota, y tienen unos 6,000 a 8,000 soldados aliados mexicanos, total un ejército más o menos de casi 40,000, 43,000 hombres. Están al mando de un nuevo comandante militar francés, que es Aquiles Bazin. Relevó al anterior comandante, Elías Federico Forey, quien a su vez, como todos recordamos, había relevado al primer comandante francés en México, el famosísimo conde de Lorenzés, aquel torpe que fue a perder desde el punto de vista francés la batalla del 5 de mayo, afortunado para nosotros porque fue tan tonto que perdió la batalla, permitiendo además que la estrategia del general Zaragoza, que fue brillante, triunfara. Recuerden, la batalla del 5 de mayo se gana por dos razones. Uno, porque Zaragoza logró infundir valor en sus hombres. Veo en sus frentes la señal de la victoria, les dijo. Planteó una buena defensa, pero además los franceses se confiaron y torpemente pensaron que iba a ser un juego de niños, y no, resultó que los mexicanos sí sabían combatir, como decía Zaragoza, y sabían matar también. Bueno, este hombre fue relevado por Forey, que es quien finalmente conquista Puebla al año siguiente, quien llega a la Ciudad de México, quien convoca a la Asamblea de Notables que lo propone a Napoleón que nos nombren un emperador, y una vez que llega Maximiliano, perdonen ustedes, es cuando es relevado y se quedará al mando de las tropas francesas Aquiles Bazin, que es en ese momento general de división, pero que va a ascender con el paso al año siguiente a mariscal de Francia. Era un hombre muy peculiar. Era secretamente enemigo de Maximiliano, abominaba de él. No tenía ningún tipo de miramiento con el emperador, lo trataba mal, aún en público se daba el lujo de despreciarlo, desobedecía sus órdenes, pero diariamente, y finalmente era el verdadero amo de México. Es él quien mandaba en realidad, es él quien daba las órdenes. Maximiliano francamente pensaba que gobernaba, pero
no es que fuera un títere, sino que el poder real estaba en otra parte, estaba en la comandancia militar francesa. Bazaine tenía también una historia muy interesante. Fíjese, no es un gran amigo de Napoleón III, pero sin embargo el emperador de Francia le tiene una gran confianza. Es un hombre que tiene una trayectoria militar, que tiene experiencia como soldado. Empezó como soldado raso, imagínense ustedes. Fue ascendiendo poco a poco en todo el escalafón. Llegó a ser coronel, peleando en las guerras en África, en el desierto. Fue comandante de la famosa Legión extranjera. Alcanzó el grado de general cuando llegó a las batallas de Magenta y Solferino contra Austria. Se vistió de gloria con ellos. Y Napoleón confiaba en él, tanto que más adelante no solamente lo va a ascender a mariscal, sino al regreso lo va a nombrar comandante del ejército más importante de Francia para oponerse al ataque de los prusianos. En aquella famosa guerra franco-prusiana, el comandante en jefe es Bazaine y se rinde. Pero era grandísima la confianza que le tenía Napoleón III, no sabemos por qué todavía, pero me queda claro que en México era sin duda su compinche, su cómplice de lo que Napoleón quería hacer. ¿Qué quería hacer Napoleón? Mi hipótesis es que se alargara tanto el conflicto en México, que no se consolidara el imperio, que no lograra establecerse bien, inclusive que no se crease un ejército nacional imperial mexicano como sucedió, porque a Napoleón le convenía que México no se desarrollara para que no pagara y poderse quedar con Sonora y quedarse con más cosas que platicaré, no sé si hoy o la siguiente ocasión. Era mejor negocio la guerra que la paz. Y dirán, ¿cómo? Pues sí, eso es hasta nuestros días, ¿eh? Es mejor estar peleando que estar en paz, ¿eh? Económicamente hablando, sale mejor para los que invierten, para los que gastan su dinero en esas cuestiones. Y Bazaine es, repito, el orquestador de todo el plan, de un plan extrañísimo, de que las cosas permanezcan en estado constante de dificultad. Nunca se acaba la guerra. Claro, hay que reconocer también que enfrentaban a un enemigo muy singular, los ejércitos y guerrillas juaristas. No eran improvisados, eran soldados avisados, expertos, que tenían gran experiencia en el combate guerrillero, mandados por hombres como Porfirio Díaz, como Mariano Escobedo, como Ramón Corona, que de tanta derrota fueron aprendiendo a vencer. Y llega un momento en que si bien el imperio se extiende territorialmente en buena parte del país, en todos aquellos sitios donde hay tropas francesas, sin embargo, los guerrilleros republicanos liberales de Juárez están por todas partes. Es tan débil Maximiliano que Bazaine saca de él, le exige y obtiene la famosa ley del 3 de octubre por la cual Maximiliano condena a muerte a todos aquellos republicanos que hayan sido sorprendidos con las armas en la mano y a todos aquellos que se demuestre que han colaborado, ayudado, aportado recursos, hospedaje, alimentos, municiones, informes a los soldados de Juárez. Una ley sangrienta porque Bazaine era cruel. Él sí fusilaba a diestra y siniestra y Maximiliano se plegó a sus deseos a pesar de que Maximiliano creía que era él quien mandaba. En las ceremonias, en el ceremonial de la corte, por ejemplo, no aparece el nombre de Bazaine, pero sin embargo estaba presente siempre junto al emperador. ¿Quién mandaba en México? Mandaba Bazaine y él era el instrumento, el ejecutor de la política de Napoleón III y por lo tanto, como lo veremos en el siguiente episodio, van a ser los directamente responsables del fracaso del imperio mexicano, que si bien, repito, es un imperio usurpador, fundado en las bayonetas de Francia, sin embargo fue un capítulo interesante de nuestra historia que debemos tratar, porque es, curiosamente, de los episodios más recordados, quizá por su intrascendencia, quizá porque tiene una especie de
moraleja de dignidad de otra índole, quizá porque Maximiliano muchas veces suena como aventura romántica, quizá porque aquellos años de Juárez también parecen como heroicos, porque los fueron en realidad, pero el Imperio Mexicano es un tema recurrente y que gusta muchísimo y que siempre, siempre hay investigaciones nuevas, interpretaciones nuevas y que no se pasa jamás. Pero bueno, por hoy amigos y amigas, es todo por esta ocasión.